soy profe Esperanza. Esta es la lección breve de semana 1 de la clase de literatura hispanoamericana. Esta semana hablamos de la literatura precolombina o prehispánica. La literatura precolombina o prehispánica es la literatura que existe antes del año 1492 en general. La literatura precolombina, como su propio nombre indica, hace referencia al conjunto de obras con valor literario producidas en América del Norte, Central y del Sur antes de la llegada de Cristóbal Colón y de la subsiguiente conquista española. Entonces, la palabra precolombina significa antes de Cristóbal Colón. Pre significa antes y colombina refiere al apellido de Cristóbal Colón, colombina, ¿sí? La literatura precolombina es la literatura escrita por la gente indígena en lo que hoy es Latinoamérica antes de la llegada de los españoles y los otros conquistadores. El Nuevo Mundo ya era viejo cuando llegaron los españoles. Numerosas sociedades indígenas poblaban los territorios del hemisferio occidental, algunas de ellas muy avanzadas. Las naciones más desarrolladas eran la civilización azteca, la civilización maya y la civilización incaica. Ninguna de las tres era un pueblo homogéneo, sino que todas eran conglomeraciones de diversos pueblos y culturas que fueron sintetizándose a lo largo de décadas. Entonces, en los tiempos precolombinos estaban tres grandes culturas y civilizaciones: los mayas, los incas y los aztecas. Aquí pueden ver en la foto las zonas geográficas donde existían los mayas, los incas y los aztecas. Primero hablamos de la civilización maya. La maya es la más antigua de las tres grandes civilizaciones indígenas. La evidencia arqueológica es ambivalente, pero se cree que el periodo de formación comenzó unos 1500 años antes de Cristo. La cultura maya se sintetizó y extendió por la zona que ahora es Guatemala, Honduras y la península del Yucatán. Estas tribus alcanzaron tal vez el nivel cultural más alto de la América precolombina. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica por medio de la cual preservaron su historia, ritos y mitología. El calendario maya era extremadamente complejo y, antes de la adopción del calendario gregoriano en 1582, fue el más exacto del mundo entero. Los mayas tenían más de 50 ciudades importantes. Eran expertos en la arquitectura. Construyeron palacios y templos que adornaron con enormes esculturas. Eran excelentes matemáticos y astrónomos. Los mayas tenían un sistema de escritura jeroglífica muy parecida a la de Egipto. Los reyes mayas solían mandar en estelas jeroglíficos que representaban todo lo que pasaba durante su reinado. Y el calendario maya, como dije antes, es uno de los más exactos de todas las civilizaciones antiguas.
Ahora hablamos de los maya y la lengua y literatura. Producían su literatura en la lengua maya. Algunas características son: los códices mayas son libros escritos antes de la conquista y muestran algunos rasgos de la civilización maya. En su escritura se emplean jeroglíficos mayas. Los códices han sido nombrados tomando como referencia la ciudad en la que se localizan. El códice de Dresde, de Madrid, de Grolier, de París, etc. La cultura maya tiene una amplia variedad de literatura que ha trascendido a través del tiempo y las culturas. Lo más importante es el Popol Vuh. El Popol Vuh fue el libro sagrado de los quichés de Guatemala. Como la Biblia judeo-cristiana, explica la creación del mundo y los orígenes del mal y ofrece lecciones morales. Contiene muchos mitos y leyendas que habían existido en la tradición oral y hoy en día no solo perduran en el folclore de la región, sino que inspiran a autores modernos. Popol significa consejo, trono o comunidad. La palabra Vuh en maya significa libro. Entonces, Popol Vuh significa el libro de consejos. No se conoce el nombre del autor del Popol Vuh. Se supone que fue escrito hacia 1540 originalmente en piel de venado y luego traducido posteriormente en 1542 por el fray Alonso del Portillo de Noreña. Popol Vuh relata las tradiciones de este pueblo maya y la historia de sus orígenes, la creación y la cronología de sus reyes hasta el año 1550. Ahora hablamos de la civilización azteca. Los aztecas dominaron la meseta central mexicana desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. La lengua azteca es de la familia lingüística náhuatl. Aún se habla en algunas partes de México hoy en día. Antes del año 1325 se había fundado la ciudad de Tenochtitlán, sobre la cual está construida la capital de México moderno. Hablamos luego un poco más de esto. Al llegar a la capital azteca, los españoles quedaron asombrados por la belleza y complejidad de la ciudad, la cual llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. El azteca creía en varios dioses que controlaban el universo. Su religión requería el sacrificio de animales y también de humanos. Los aztecas empleaban un sistema de escritura pictográfica. Los aztecas también eran conocidos como mexicas. Como dije, su capital era Tenochtitlán. Ellos construyeron pirámides escalonadas y usaban semillas de cacao como moneda. Realizaban ritos sanguinarios, que significa sacrificios humanos para mantener el orden cósmico. Eran feroces guerreros. Sus vecinos tenían mucho miedo de ellos. Sus divinidades principales fueron Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. El dios principal de los aztecas era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Ahora hablamos un poquito de Huitzilopochtli. Según la tradición, Huitzilopochtli les mandó a los aztecas al norte a buscar un mejor lugar donde establecerse. Les dijo que encontrarían un sitio donde verían un águila con una serpiente en la boca sobre un cacto y que se establecieran allí. Hoy el lugar es Tenochtitlán.
la Ciudad de México, el pueblo más grande de América. Entonces Tenochtitlán se convirtió en lo que hoy es la Ciudad de México, donde encontraron el cacto, el águila y la serpiente. El águila y la serpiente, sí, están conmemoradas para siempre en la bandera mexicana, para celebrar el pasado y el mito azteca. Ahora hablamos de la lengua y de la literatura de los aztecas. Producían su literatura en la lengua náhuatl. También empleaban un sistema de escritura jeroglífica. Se caracteriza por la abundancia de recursos literarios y la modificación de los sonidos a fin de suavizar la expresión o mantener la rima. Le dan a la palabra un tono de respeto, elegancia o propiedad. Algunos significados se definen en forma indirecta, usando símiles, lo cual le da elegancia e ingenio a la expresión. Su lengua, el náhuatl, constaba de unas 36,000 palabras, casi las mismas que el inglés de aquel tiempo. Existía una gran apreciación por la poesía. La poesía era una de las actividades propias del guerrero en tiempo de paz y era especialmente practicada entre las clases nobles. La poesía azteca era cantada y bailada. Los temas eran los héroes, la historia, la vida, la muerte, etc. Aquí a la derecha pueden ver un poema de un autor azteca, Flor y Canto. Bien, por último hablamos de los incas. El imperio de los incas fue fundado en el siglo XII por una tribu de lengua quechua y su sociedad estaba dividida en 3 clases: la nobleza, los servidores de los grandes del imperio y el pueblo. El trabajo era obligatorio y la disciplina férrea. La religión se basaba en la adoración al sol, la luna y los fenómenos naturales. Los incas sobresalieron en las artes, en la música, la danza, la escultura y la cerámica. La agricultura fue la base de la economía del imperio inca. Empleaban terrazas de cultivo debido a la tierra difícil. Los incas conocían la revolución sinódica de los planetas. Construyeron un calendario lunar para las fiestas religiosas y uno solar para la agricultura. Los incas daban mucha importancia a las constelaciones y estaban muy interesados en la mediación del tiempo para fines agrícolas. La astronomía jugó un papel muy importante para la construcción de sus ciudades también. Ahora hablamos de la lengua y la literatura de los incas. Producían su literatura en la lengua quechua o quichua, que significa lengua de la gente o el hablar del valle. No han quedado textos literarios escritos de los incas. Han subsistido algunas tradiciones orales, la música y el baile, y algunas transcripciones realizadas por los conquistadores españoles. No tuvieron un sistema de escritura ideográfica. Utilizaban los quipus, que pueden ver en la foto a la derecha. Quipus son hilos de distintos colores que se anudaban de diversas formas. El sistema de los quipus permitía, por ejemplo, llevar la contabilidad del imperio, aunque no era útil para expresar ideas abstractas. En resumen, la literatura precolombina. Todas estas civilizaciones, mayas, aztecas, incas, tenían en común la transferencia de conocimientos literarios por medio de la comunicación oral. Esto es muy importante.
Una realidad común a estas literaturas que acabamos de mencionar es el escaso número de testimonios que conservamos. Aunque los aztecas, mayas e incas fueron pueblos muy desarrollados y avanzados en relación con las artes y las ciencias, no tuvieron por costumbre fijar por escrito su producción literaria. Algunas generalidades de la literatura precolombina son la oralidad. Todo era transmitido de los más viejos a los más jóvenes por medio del habla. También la literatura mayormente era anónima, ¿sí? La mayoría de las obras son anónimas. Los géneros más comunes de la literatura precolombina son poemas épicos, leyendas y mitos. Algunos temas son la constante lucha entre la vida y la muerte, la religión, la naturaleza, la historia y también la magia. Otra generalidad de la literatura precolombina es la colectividad. Nunca pretendían expresar sus sentimientos individuales, sino los de toda la comunidad. Bueno, chicos, gracias por escuchar. Espero que hayan aprendido algo y que tengan un buen día. Hasta luego.